Gálatas capítulo 4, versículo 19. Yo les recomiendo que después igual lea el pasaje completo y ojalá lea el libro completo de los Gálatas también, ¿ya? ¿Cuál es una de las frases más conocidas tal vez del libro de los Gálatas? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Se le ocurre? Oh, Gálatas insensato, ¿cierto? Como que resuena un poco esa frase. Bueno, cuando lea usted el pasaje y se lo lee completo, se va a dar cuenta por qué Pablo se expresa de esa manera. Vamos a centrarnos en parte en el versículo 19, porque son parte de los pasajes que nos van a llevar un poco a comprender esta idea. Dice el pasaje: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, eh, es, es como un deseo súper intenso que expresa Pablo. ¿Y cuál es el deseo del corazón de Pablo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y la idea de que el Cristo sea formado en nosotros o en vosotros tiene que ver con esta idea del estudio que vamos a comenzar hoy día, que tiene que ver con la imitación de Cristo. O acercándonos a la figura de Cristo, como le comentaba hace un rato atrás, o acercando nuestra vida a la figura de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y para esto me estoy basando en un libro de Thomas Kempis, bien antiguo el libro, ¿ya? 1876. No sé si ahí el libro fue escrito, pero probablemente esto ya lo estuvo meditando este hombre por mucho tiempo atrás. Y hay varias ideas que tienen que ver con la imitación de Cristo o parecernos a Cristo. La palabra cristiano tiene que ver con esto también, ¿cierto? Como dicho en un tono despectivo, a los que se quieren parecer a Cristo. ¿Cuánto de ese quererse parecer a Cristo está en la iglesia hoy día? Me imagino que el fuego que había en el corazón de los primeros cristianos y de los discípulos, los más cercanos a Jesús, y se entiende también que quienes siguen la huella de un maestro, las enseñanzas de un maestro, también tienden a repetir lo que el maestro hace, sus expresiones, movimientos de manos y varias cosas también que a veces uno inevitablemente se acerca un poco a los líderes con los que uno fue formado. Tal vez yo tengo algunos gestos y de repente cuando me encuentro predicando o enseñando, me acuerdo algunas cosas que tenía o que tiene el pastor Godoy. Porque yo, a una edad en la que yo estaba aprendiendo, me marcó mucho la enseñanza, entonces tal vez algunos gestos y algunas expresiones me quedan todavía de eso. Y probablemente cuando empecé a enseñar también, uno como que tendía a imitar también lo que hacían otros predicadores. ¿Cuánto más entonces acercarnos a la figura de Jesús, del Maestro? Y no tan solo en su manera tal vez de hablar, de expresarse, sino en lo que es la esencia de Cristo. No es tan solo parecerse en cuanto a cómo habla y cómo se mueve, sino en cuáles son sus motivaciones internas. Más que la apariencia externa, parecerme externamente en gestos, es parecerme desde adentro a Jesús. Porque ese parecerme desde adentro, la transformación es mucho más profunda y queda mucho más arraigada. Porque eso es lo que tiene que estar finalmente dentro de nosotros, o la motivación que tiene que estar dentro de nosotros. Ese Cristo formado en nosotros, del que habla Pablo, y que vamos a verlo más en profundidad también más adelante, tiene que ver más que con el parecerse externamente. Porque esa parte es fácil de imitar. Tenemos al Kramer, ¿cierto?, que fácilmente puede imitar a un montón de personalidades, pero la esencia interna de él no es ninguno de esos personajes. Él tiene su propia personalidad y probablemente, ¿cierto?, tenga sus propias convicciones. Por eso es que este parecerse a Cristo tiene más que ver con una apariencia externa o una chapa, que hemos dicho también en otras ocasiones, tiene que ver más con esa transformación que viene desde adentro y que me hace ser, y más que ser también, ¿cierto?, hacer. Yo estaba en un conflicto este último tiempo con esas dos expresiones. Pero no, hay que ser. Pero si uno es, entonces también va a hacer. Probablemente también quien haga mucho termine siendo. Bueno, un juego de palabras que se lo dejo ahí, ¿cierto?, dando vueltas. No, es que uno tiene que ser de adentro. Sí, que si nos quedamos esperando el ser, hay veces gente que dice, no, es que yo soy así, pero nunca sale. No, yo soy amoroso. Nunca sale eso a la luz.
O cuando decía, pero dígale a su señora que la ama, dígale a su hijo, dígale a su mamá que la ama. Bueno, nosotros con Vicky, Marcelo de repente nos dice, es que yo no puedo decirlo. Pero varias veces hemos conversado y yo le digo, me da lo mismo que me lo digáis. Tus gestos me hablan, me dicen mucho más que las palabras. Por otro lado, también hay gente que dice mucho te amo, pero no existe la acción. Si existen las dos cosas, bienvenido sea. Pero que no sea simplemente una chapa, una apariencia externa, sino que provenga desde el interior. Perdona que te saque a colación, pero mi papá tampoco nunca me lo ha dicho, pero yo no dudaría ni un segundo del amor de mi papá. Ser, hacer, ser, decir, ser. Ese es el ejercicio que quiero que vayamos, lo vamos a llevar más adelante. De la imitación de Cristo. Uno de los primeros aspectos que vamos a ver acerca de la imitación de Cristo tiene que ver también con la imitación de Cristo y el desprecio de las vanidades de este mundo. Así lo plantea este escritor, ¿ya? La imitación de Cristo y el desprecio de las banalidades de este mundo. Y para partir, quiero que nos concentremos un poco en la figura de Cristo. ¿Cómo surge la figura de Cristo para nosotros o cómo vemos a Cristo o cómo Él se muestra también? Muchas de las cosas que conocemos acerca de Jesús, de lo que Él hizo y también de las declaraciones que Él hace. Nosotros a veces hacemos declaraciones, pero esas declaraciones a veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. En el caso de Jesús, al que conocemos nosotros, ¿cierto? Él lo que dice, lo hace. Si Él dice yo soy esto, creemos que es así y dio pruebas y demostró que así era. Por ejemplo, un pasaje, Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús dice acerca de sí mismo que el que me sigue no andará en tinieblas. Es una declaración fuerte y Jesús lo dice acerca de sí mismo. Si este primer punto dice que debemos imitar a Cristo y en esa imitación de Cristo debemos dejar atrás la banalidad del mundo, cuando Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿cómo dice exactamente para no equivocarme? 12, claro, es la segunda parte del versículo. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que mira a este mundo, en contraposición a la idea de Jesús, que el que le sigue no va a andar en tinieblas. Entonces, diciendo, bueno, si no seguimos a Jesús, si no seguimos la figura de Jesús, si no imitamos a Jesús, entonces lo que nos queda es oscuridad. Y yo me imaginaba esta oscuridad como un túnel en el que uno entra y está oscuro y no sabe para dónde ir. Que tiene mucho que ver con la vida del ser humano. Nosotros decimos la vida sin Cristo es una vida de oscuridad, una vida vacía. Dicho de otra manera, es una vida donde estoy en un túnel y no sé para dónde ir. No tengo esta luz que me dice hacia dónde tengo que dirigirme. Donde no se ve el final. Por lo tanto, imitar a Cristo tiene que ver con mirar con claridad. Mirar hacia adelante con luz. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta luz esta nueva luz que llega a nuestra vida, nosotros creemos que cuando cantamos, abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte, y lo expresamos de esa manera, no quiere decir de que, porque la gente dice, amigo, pero yo puedo ver. O sea, si tú me preguntas, yo veo las cosas. Pero la capacidad que nosotros hemos encontrado en Cristo es que podemos ver más allá de ciertas circunstancias. Hay una alabanza que me encanta que cuando cantamos dice, más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre tu... Me encanta, porque en muchas cosas nosotros los creyentes hemos aprendido de Cristo a mirar más allá de las circunstancias. La gente y los cristianos, bueno, deberíamos ser de esta manera, pero también muchos cristianos, y por eso que nuestra idea de imitar a Cristo es deshacernos de esas conductas que no nos hacen bien. Pensemos en la gente que no conoce al Señor o que no cree en Dios o que dice creer en Dios, pero, porque también hay de esos que dicen creer en Dios, pero sus resultados, lo que veíamos en el sermón del domingo, sus resultados dicen otra cosa.
Si yo puedo tener la mirada de Jesús, entonces voy a ser capaz de mirar más allá de las circunstancias que hoy están pasando y decir, hoy día la cosa se ve oscura, pero al final de esta situación yo sé que hay algo mejor que está esperando. Y esa mirada la obtenemos a través de Jesús, porque las promesas de Jesús están concentradas también en eso, en que seamos capaces de caminar más allá de las sombras que hoy día se ven. Aunque andes en valle, ¿cierto? De sombras que van a ver, pero quédate tranquilo porque yo estoy contigo. Y no te espero al final del túnel, sino que estoy contigo en medio de la dificultad. Y esas cosas nosotros las sabemos porque podemos recitar de memoria los pasajes, pero cuando nos toca vivir la situación, entonces ya hay un aprendizaje. Y digo, en este aspecto entonces yo entiendo esta verdad porque la he vivido. La imitación de Cristo no tiene tan solo que ver con hacerlo imitándolo desde afuera, mirando y haciendo la mímica de lo que, sino que cuando Cristo está internalizado en nosotros y usted abraza esa verdad. Lo que hemos dicho en otras ocasiones. Y mi hermana Adelaide me dice, me cuesta aprenderme los versículos y a veces me cuesta memorizar algunos pasajes. Hermana, no se preocupe. Mientras usted practique esto y usted en su vida lo refleje de esta manera, entonces yo voy a decir, no importa que no se sepa en qué pasaje está. Mientras lo viva y lo haga, no todos tienen la capacidad de memorizar un pasaje bíblico, pero la vivencia del día a día, eso no se le dan ni 40, 50 pasajes bíblicos aprendidos de memoria. Nosotros siempre decimos, cuando chicos nos aprendimos una montonera de versículos bíblicos, y yo los repetía como loro sin saber qué significaban. Hoy, cada pasaje se está haciendo realidad en mi corazón. Uno se aprendía los pasajes. ¿Es eso conocer a Dios? ¿Es eso imitar a Cristo? No, pero es un camino, ¿cierto? Eso es un camino por el cual ahora ya podemos nosotros tener esas raíces más formadas en nosotros. El que me sigue no andará en tinieblas, es ver con claridad en lo que requiere claridad. Tampoco tiene que ver con saber todas las cosas. Como a veces cuando la gente, y nos pasa a veces, no sé si usted lo ha tocado recibir en su casa testigos de Jehová. ¿Ha recibido alguien o no? Sí. Y siempre vienen con una pregunta. ¿Se ha dado cuenta? Para una pregunta realizada de tal manera que usted puede que no tenga la respuesta, pero ellos sí tienen la respuesta, o creen tener la respuesta. Entonces a veces la gente piensa que esta luz, esta claridad, es saber todas las respuestas. Pero los cristianos o el evangelio no consiste en responderle todas las preguntas que a la gente se le vengan a la cabeza. Hay muchas preguntas que permanecerán en la oscuridad. Pero ¿fue un Adán? ¿Fue una Eva? ¿Con quién se casó Caín? Todas esas cosas que a veces, a mí llegaban caballeros siempre a preguntarme esas cosas y yo trataba de buscar respuestas y todo lo demás. Entonces me complicaba porque no tenía las respuestas en mi mano. Hasta que finalmente dije, amigo, ¿de qué sirven tantas preguntas si la pregunta fundamental no la hacemos ni la respondemos? Entonces a veces uno piensa que esta luz a la cual nos invita a andar Jesús es saberse todas las respuestas. Yo creo que esta luz nos indica que no es necesario saber todas las respuestas, sino las respuestas precisas para la necesidad del momento. Me encanta un pasaje en Deuteronomio capítulo 29. Si quieres lo busca, si no, lo anota. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Hay cosas que van a permanecer en la oscuridad, misterios de Dios, ¿cierto? Y esas cosas ocultas pertenecen al Señor. Pero Él también ha decidido revelar algunas. Ay, Señor, me preguntaron con quién se casó Caín. ¿Es necesaria esa pregunta o esa respuesta para vivir, para hacer la voluntad de Dios? Las cosas reveladas, las cosas que Dios nos quiere mostrar, son justamente, ¿cómo dice? Las reveladas son para nuestro crecimiento, edificación, y no tan solo para nosotros, sino también para que otros sean bendecidos. ¿De qué sirve saber todas las respuestas si en mi vida tengo un caos? ¿Qué pasaba con la gente que le hacía la guerra a Jesús cuando Jesús caminaba en esta tierra? Siempre llegaban con preguntas capciosas, ¿cierto? Tratando de pillar a Jesús. Entonces muchas veces la gente quiere respuesta. Y muchos creyentes también llegan a la fe buscando respuestas.
Si buscan realmente a Jesús, se dan cuenta que esas respuestas nunca van a satisfacer sus ansias, sino que se da cuenta que no son las preguntas correctas las que están haciendo. Y conviene a veces, ¿cierto?, mirar lo que Jesús me quiere preguntar, más que lo que yo le quiera preguntar a Jesús. Ese cambio de mentalidad creo que tiene que ver con esta imitación de Cristo. Acercarme, no tanto para hacer preguntas, porque Jesús le daba vuelta a la cosa y le contrapreguntaba, y él lo dejaba dando bote. Y cuando la búsqueda era sincera, entonces Jesús los llevaba a que ellos mismos se encontrasen la respuesta. ¿Se acuerda cuando estudiamos acerca del buen samaritano? Jesús lo llevó a este hombre de la mano y al final le hizo sacar a él la conclusión. Dijo, dime ahora, ¿quién fue el samaritano? ¿Cierto? O sea, perdón, ¿quién fue el samaritano? ¿Quién fue el prójimo? Entonces lo llevó a él a tener la respuesta. Había una pregunta inicial, pero Jesús lo lleva a que ese hombre pueda en su mente descubrir la verdad a la que Jesús lo quiere llevar. Las cosas reveladas, las cosas que Jesús nos quiere mostrar, ya no andamos más en tinieblas, sino que andamos en luz. Las cosas reveladas y las cosas ocultas, es lo que estábamos viendo recién. La imitación de Cristo también tiene que ver con imitar su vida y sus costumbres. Andar como Cristo andaba. Y me gusta la expresión cuando Pablo habla en el nombre de Cristo. Yo a veces decía, nosotros cuando pedimos las cosas tenemos que pedirlas en el nombre de Cristo, como un abracadabra. No, usted no pidió en el nombre de Cristo, así que no, hermanos, tiene que pedir en el nombre de Cristo para que las cosas funcionen. ¿Cómo decirle abracadabra? Entonces de repente uno dice, ¿es eso? ¿Es que tal vez no sé orar bien? Mire, yo me acuerdo siempre la oración de Ana cuando oraba para tener un hijo, ¿cierto? Y el sacerdote va y le dice, no, está llorando, o sea, podría haberle dicho así, ¿cierto? Primero pensó que estaba borracha. Y tal vez si hubiera escuchado, no, es que tienes que orar de esta manera. Pero ella en su balbuceo todavía expresó un deseo de su corazón porque estaba destrozada por dentro y yo creo que esa oración tal vez no fue estructurada de una manera, no, es que tienes que empezar aquí y allá, sino que ella abrió su corazón delante del Señor. Y en base de eso entonces el Señor concedió la petición de su corazón. Pero a veces nosotros pensamos en el nombre de Jesús y decíamos la otra vez, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? ¿Es la fórmula estructural que la oración deba ser hecha en el nombre de Jesús para que las cosas funcionen? ¿No es acaso el nombre de Jesús que lo que pedimos y lo que hacemos en el nombre de Jesús es honrando la figura de Jesús, honrando sus principios, honrando lo que Jesús es? Eso es predicar, hablar, pedir en el nombre de Jesús, cuando lo que pido está en consecuencia y en concordancia a lo que Dios quiere para mi vida. Yo entiendo que eso es pedir en el nombre de Jesús, es pedir honrando a Jesús. Entonces, si hablamos de que el que me sigue no anda en tinieblas, esta misma luz nos lleva a entender cómo debemos pedir. Decíamos también la otra vez, y que tiene que ver con esto, cuando Santiago nos dice, ustedes no reciben lo que piden porque piden mal, porque piden con egoísmo. Esto no es pedir en el nombre de Jesús. Alguien dice, si pido egoístamente pero pido en el nombre de Jesús, puede que pase. No, pues no es así. Porque si estás pidiendo egoístamente, por más que digas en el nombre de Jesús, el sentido del egoísmo ya le quita la honra a Jesús. Entonces no estás pidiendo sanamente, no estás pidiendo honrando a Jesús, estás pidiendo despreciando lo que Jesús enseña, porque estás pidiendo para ti, para gastar en tus propios deleites, dice la palabra. Cuando aprendemos a pedir entonces, pedimos en el nombre de Jesús, pero no como una fórmula, sino que pedimos honrando a Jesús con lo que pedimos. No pensando solo en nosotros, sino también pensando en los demás. Es la idea a la que Santiago nos quisiera llevar de alguna manera. Honrando el llamamiento que tenemos. Vamos a otro pasaje, Colosenses capítulo 3, versículo 17. Que tiene que ver con esto que comentaba recién. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.
me entiende que la idea no es aplicar una fórmula. Entonces, todo lo que usted haga, hermano, siempre tiene que poner al final el nombre de Jesús, porque así dice la Biblia. O sea, si tomamos literalmente eso, ¿será eso lo que quiere decir Pablo? Entiende, lo que quiere decir es honrando lo que Jesús es, honrando lo que Jesús pide de nosotros. Eso es el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús. Y tiene que ver con esta imitación de Jesús, de parecernos a Él. El que imita a Jesús, el que se parece a Jesús, hará las cosas como Jesús las haría, honrando lo que Jesús representa y lo que Jesús enseña. Otro pasaje, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Vamos a tomar varios pasajes hoy día. No es normal en mí tomar tantos pasajes, pero después te los puedo revisar en la grabación si quieres. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Juan dice: el que permanece en él debe andar. Es decir, los que decimos ser de Cristo y andar como Él anduvo, tiene que ver justamente con esta imitación, de parecernos a Él en esto. Andan tanto con Él que se parecen. El otro día alguien me decía: oye, usted es igual a su señora. No, igual, porque mi señora tiene pelo, yo no tengo pelo. Yo tengo barba y ella, bueno, no tiene barba. Yo tengo bigote y ella... Cuando las parejas pasan harto tiempo juntas, ¿le han dicho a usted de repente, no? Que empiezan a tener como cosas en común, como que empiezan a ser como de una solamente. Una vez, ya que está Joel con la vida acá, estaba la Meli con el Camilo, llevaban poco tiempo pololeando, puede que hayan llevado un año pololeando, y estaban en mi casa, estuvimos jugando un juego en donde uno tenía que empezar a dibujar algo y la pareja tenía que adivinar lo que el otro estaba dibujando. Entonces Joel hacía 2 rayas, la Biblia decía tal, con un delfín. En 3 segundos. Yo empezaba a dibujar algo y la vi que decía, tal cosa. Y al revés igual. Y el Camilo con la Amelia empezaron a dibujar y se demoraban y no lograban saber lo que estaba dibujando el otro. Bueno, no es que les costara tanto tampoco. Pero la conclusión a la que yo llegué y que me sirvió mucho en ese momento para reflexionar y decir, probablemente en un par de años, si los chicos juegan a este juego, ya les resulte más fácil leerse prácticamente, con 2 líneas, leer la mente del otro. El estar juntos, y obviamente los afectos también tienen que ver, ¿cierto? Porque pueden estar muy juntos, pero si no hay afectos de por medio, probablemente tampoco haya unión en la mente, ni se puedan leer la mente. No es que leamos la mente, por favor, está quedando grabado, pero no me va a condenar a alguien diciendo, hermano, está diciendo que hay que leer la mente y poco menos que adivinarse cosas. No, tiene que ver con el estar tan compenetrado con el otro, que soy capaz de entender lo que el otro quiere simplemente con una mirada. Los que caminaban con Jesús aprendieron esto también del Maestro. De hecho, ¿se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? Tu forma de hablar te delata, que está ahí con Él. Entonces, si tomamos a Pedro en esta situación, si Pedro, puedes negar a Jesús, pero tu forma de ser indica que tú eres de los que andaba con Jesús. Es difícil despegarse de eso, de todo lo que Cristo fue capaz de traspasarle a Pedro. Ahora, la idea es que nosotros nos impregnemos de Jesús. No es que Jesús se impregne de nosotros, porque no es muy conveniente, ¿cierto? La idea es que nosotros empecemos a despojarnos de nosotros. ¿Quién decía el otro día cuando hablaban de menguar? Fue la alabanza del... Esa es la que estaba cantando exactamente. Tiene que ver con eso también. Estamos juntos con Cristo para imitarle a Él. No que Él nos imita a nosotros, no es el propósito. Señor, estamos juntos para que no empecemos a parecer mucho manchos los dos. No. Que yo me parezca a ti, Jesús. No que tú te parezcas, porque eso es contraproducente. Es abandonar nuestro ego y abrazar la personalidad de Jesús, de la imitación de este Cristo. Creo también, y una vez con Sandra, me acuerdo, estaba revisando una grabación de la otra vez que hicimos en pandemia, y hablamos de, ¿es acaso renunciar a nuestra esencia como seres humanos, a lo que somos, a mi personalidad, a lo que... Y yo decía, en este sentido creo que
el Señor es bien respetuoso con nuestra esencia interna que tenemos, que yo soy dicharachera, ¿cierto? Soy extrovertido y todo lo demás, y otros son más callados. ¿Cómo sería Jesús? ¿Extrovertido, dicharachero? No tenemos mucho... Yo la otra vez me imaginaba a este Jesús cuando convirtió el agua en vino, no me lo imagino tomando vino, ¿ya? Pero me lo imagino que tal vez la gente estaba haciendo fiesta, celebración también, y tal vez Jesús también, ¿cierto? Se pegó como yo una vez me acordaba que vi al pastor Rodríguez, cuando en un matrimonio lo vi bailar con unas chiquillas así, como participó de la fiesta, no que estuviera toda la noche bailando, poniéndole bueno ahí, pero sí lo vi que disfrutaba de la alegría que estaban compartiendo ahí, porque habían afectos de por medio, y él se sintió también en la libertad y la tranquilidad de poder pegarse un baile, que no lo veo al pastor Rodríguez un viernes, si yo estoy buscando una disco ahí para ir a bailar, a poner... No, pero había una circunstancia en la que él, y uno lo veía predicando acá al pastor, si esto era otra onda, más serio, de repente nos pegaba los medios palos y a veces también echaba sus tallas. Lo que tiene que ver con imitar a Jesús tal vez no tiene que ver con eso, porque tal vez yo digo, es que yo, como dicen algunas maneras, es que yo soy así, hermano, y tal vez la esencia no la va a cambiar radicalmente. Y me acuerdo que Sandra parece una vez me decía, yo creo que sí, si Cristo no hubiera cambiado radicalmente un aspecto de mi vida, yo no sería hoy día lo que soy. No se acuerda mucho de la Sandra, pero vamos, después te lo voy a enviar. Y me gustó porque, claro, muchos hermanos dirán, yo tuve que cambiar radicalmente mi manera de ser, porque no era compatible con el llamado, no era compatible con el servicio que Dios me estaba mandando a hacer. Y otros pueden decir, como les digo, yo soy dicharachero, bueno, pa. Y gracias Señor porque no me has quitado esa parte y creo que no ha sido impedimento para el servicio. Tal vez, si hay cosas que son impedimento para el servicio, hay que sacarlas de raíz, definitivamente. Y otro dirá, yo soy más serio, ¿cierto? Y creo que Dios ha respetado esa seriedad en mí porque no me ha sido impedimento para servirle. Para otros tal vez su seriedad es un impedimento, no lo sé. Y ahí cada uno podemos tal vez hacer una conversación más larga con respecto a esto. Pero la imitación de Cristo tiene más que ver con ese cambio de esencia o negar, negar lo que somos. Ahí usted puede decirme, sí, pues hermano, hay que negar lo que uno es para poder. Pero creo que me entiende la idea. Por eso no quiero profundizar mucho en ese aspecto, pero algunos son más alegres, por decirlo de alguna manera, otros son un poco más silenciosos. Pero dicen, no, man, hay que ser alegre, hay que saltar. Decía, pero es que algunos no son buenos para saltar. Pero eso negará su capacidad de servir al Señor. Me estaba acordando el otro día, el pastor me dijo, la Camilita estuvo todo el sábado. Y ahí tenemos la Betty, esa herencia. La Betty hablaba tan poco, pero Betty, que tú tienes que hablar más o ser más, no sé, más expresiva, ¿no? Pero eso le impidió servir. En cambio, otros que hablamos hasta por los codos, tal vez nos cuesta más hacer eso. Entonces digo, y ambos imitamos a Cristo. La imitación tiene más que ver con ese parecernos, porque si no seríamos puros clones acá, seríamos todos iguales. La imitación de Cristo tiene que ver más allá de esa imitación de pantomima, ¿me entiendes? ¿Cierto? De lo que es el teatro, tal vez alguien que actúa, que representa, como los chicos acá que hicieron la obra esa de teatro y representaban a alguien. Tiene más que ver con hacer una pantomima o un movimiento de manos o gesticular de alguna manera. Tiene que ver con lo que viene desde adentro. El que dice que permanece en él, dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, debe andar como él anduvo. Yo creo que ser como Cristo era. Es lo que Juan está tratando también de mostrarnos de alguna manera. Los que imitan a Cristo se empapan de la personalidad del Maestro. Lo que dijeron de Pedro, le decía hace un rato atrás, tu forma de hablar te delata. De la intimidad con Cristo, de la intimidad que tuvieron ellos y que nosotros podemos tener también, viene la imitación. O yo buscaba una palabra y no encontraba. La que más encontré, tal vez usted pueda encontrar otra, es mimetizarnos con Cristo, pero creo que no es la palabra que ando buscando. Si usted la encuentra, me la va a decir. También lo dije, aunque en este caso no es Cristo quien se empapa de nosotros, sino que nosotros nos empapamos de Él. Pasemos mucho tiempo pensando
en Jesús, meditando en sus motivaciones. ¿Qué motivaba a Jesús a ser como era? ¿Qué motivaba a Jesús a hacer lo que hacía? ¿Era simplemente el cumplimiento de una misión? ¿Era simplemente cumplir con una agenda? ¿Qué motivaba a Jesús? No tengo la respuesta aquí al tiro, o sea, voy a especular muchas cosas, ¿ya? Pero la idea es dejarlo de tarea para la casa. ¿Qué motivaba a Jesús? Porque si quiero imitar a Cristo, tal vez una de las maneras es buscar la motivación detrás de lo que movía a Jesús a hacer lo que hacía, a hablar como hablaba, a entregar lo que entregaba. Si descubrimos la motivación detrás de lo que Jesús hace, probablemente podamos encontrar, no la fórmula mágica, pero sí podemos buscar el camino para imitarle de mejor manera. Kramer estudia mucho los personajes que él va a imitar. Bueno, aparte de la habilidad natural que tiene, pero estudia mucho los gestos, las palabras, las entonaciones, y usted puede ver cómo su voz se transforma y a veces no tiene el timbre exacto, pero sus gestos, aparte que el maquillaje ayuda mucho también, pero uno parece que está viendo a la otra persona. Es lo que hace una caricatura, en muchos sentidos, ¿cierto? Pero hay un estudio detrás. Y tiene que ver con gesticulación, con respiración, cómo respira la persona, si toma aire para hablar o no toma aire para hablar, si cómo mueve los hombros, cómo se da cuenta. Hay todo un estudio detrás para poder hacer una imitación creíble. ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros para imitar a Jesús? Entendiendo que la imitación no es una simple pantomima lo que hacemos de Jesús, sino impregnarnos de lo que Él es. Estudiemos a Jesús, así como lo hace Kramer, ¿cierto? Estudiemos a Jesús, veamos su motivación, veamos qué mueve su corazón a hacer lo que hacía, a lo que no hacía, a lo que decía, a lo que callaba. Tal vez podemos descubrir muchos aspectos que nos van a ayudar mejor a imitar a este Cristo. Insisto, cuando hablo de la palabra imitación, no me refiero a una simple pantomima, sino lo que a nosotros nos va a también llevar a ser más como Cristo. Tal vez lo he repetido mucho, pero sé que usted me entiende cuál es la idea y va a saber hacer la diferencia entre una burda imitación y el llamamiento que nos hace Juan, andar como Él anduvo. Solamente hasta aquí por hoy día.